Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a FinTech Bar, un nuevo episodio en el que vamos a tener a tres invitados bien interesantes. Voy a empezar a presentarlos, voy a empezar con Bea y Bea, preguntarte un poco qué haces, ir encaminando un poco hacia la plática del día de hoy que va a ser Open Finance, que nos puede decir qué haces en particular en torno al Open Finance para ir conociéndote un poco más. Con muchísimo gusto. Primero que nada, Luis Fer, es todo un gustazo, un honor estar aquí en FinTech Bar para poder estar hablando de algo que nos apasiona, que son las finanzas abiertas. Pues básicamente, presentándome, yo tengo tres roles. Primero, en ThinkFi. En Think lleva toda la parte estratégica, pero ThinkFi es una suite de soluciones de Open Finance y pagos. ¿Qué hacemos aquí por el tema del ecosistema? Podemos hacer la parte de la agregación de la data. Cómo conocer al usuario, desde la data bancaria, desde la data financiera, la data de, por ejemplo, las tarjetas de crédito de consumo, ¿no? De un Palacio de Hierro, de un Liverpool, etcétera. Tenemos la data no financiera, lo que son la parte de las telcos, los servicios, y eso lo que nos ayuda es que cuando nosotros entendemos quién es el cliente, cómo vamos jalando esa información, nos ayuda a poderlo llegar a perfilar. Para a partir de eso, hacer productos y servicios. Esto lo estamos mezclando también con pagos. Y entender que pues casi siempre la entrada al sistema financiero es a través de un pago digital. Después del pago digital, pues empezamos la apertura de las cuentas y de ahí nos vamos brincando a lo que es el acceso al financiamiento, el crédito, que ahorita vamos a tocar un poquito más. Después viene la parte de los seguros y las inversiones. Entonces, al final, básicamente, ¿qué estamos haciendo desde ThinkFi? Ser esa pequeña puerta de entrada hacia el sistema financiero. Al tener esta data, lo que nos permite es poder perfilar mejor al usuario y hacer ofertas de productos y servicios financieros hiperpersonalizados. Y ahorita entramos en más ejemplos. Ahora, mi siguiente rol. Soy la VP, ya sé. No sé, todo el mundo me dice que cómo me alcanza el día. Mucha organización, muchachos. Entonces, soy la VP de Open Finance de FinTech México. ¿Esto qué significa? Básicamente, articulo la relación con las autoridades, porque para poder hacer la regulación y la política pública, en México tenemos diferentes autoridades que están tocando esto. Vamos a enfocarnos ahorita un poco en política pública. La política pública la estamos empujando desde el GIF, que es el Grupo de Innovación Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este GIF lo que pasa es de que están diferentes autoridades y diferentes asociaciones. ¿Qué es lo que estamos buscando? El poder entender cómo generar la política para el tema de la inclusión. ¿Qué se está buscando aquí? Inclusión financiera. Bajar el tema del fraude, el tema que haya una mayor inversión, mayores productos y servicios. Y un punto súper relevante es el que podemos buscar una mayor penetración en productos. ¿Qué es lo que hemos ido identificando? Déjame, se los voy a bajar un ejemplo muy sencillo. El 40% de las mujeres tienen cuenta bancaria propia. 28% tienen acceso a un crédito. Y me parece que Afore está como en un 3-4%. Si se dan cuenta de cómo tienes una cuenta bancaria, al porcentaje que tenemos en crédito, de seguro se me olvidó, sorry, y después en el del tema de las inversiones es muy bajito. Entonces, eso es lo que nosotros hablamos en el tema de la penetración de productos y servicios. Por el otro lado, estamos buscando el tema de la regulación. ¿Y para qué sirve la regulación? Para una simple cosa, para darle seguridad al usuario. Que entonces sepan, cuando están compartiendo su información, a quién es, cómo va a estar estructurado. Porque acuérdense que tenemos un sistema financiero hiperfragmentado en México. Por un lado tenemos los bancos, y así como podemos ver un banco enorme, tenemos bancos de nicho, y hay cosas que van ahí. Y tenemos diferentes tipos de sociedades, instituciones financieras no bancarias, o CAPS, o FIPOS, y diferentes tipos de vehículos a los cuales tenemos que llegar a articular. Y en mi tercer rol, que ese ha sido un poco más, o sea, ese no es un tema, un cargo como tal, pero cofundamos una comunidad que se llama el Open Finance Tribe de México. Aquí lo que estamos haciendo es elevar el nivel de la conversación, el entender, el que todos los diferentes actores entiendan qué es el Open Finance, cómo se come, para qué se usa, porque a veces, si hablamos a nivel banco, ¿quién lo manejaba? Pues el área de innovación, el área de política pública, el área de Open Banking, algunos que tienen. Pero al final, para poder hacer un producto, ¿qué necesitas? Data. ¿Qué necesitas? De un abogado que te lo regule. Entonces, al final, esto nos ha permitido tener nuestros puntos de discusión y poder entender cómo lo vamos haciendo. Por el otro lado, a un año de haberla fundado, les puedo decir con mucho orgullo que estamos logrando articular esa conversación. Ya en esto también participan muchas autoridades, pero participamos en lo individual, que es, oye, levanto la mano. Nadie, o sea, Finance Abierto es un tema súper incipiente en México, entonces nadie sabe todo al 100%. Entonces los invito, que estamos sacando un webinar cada 15 días, donde hablamos temas súper específicos, que les vamos a poner el link,
hablar temas súper específicos. ¿Cómo estamos buscando el estándar? Lo que es la Alianza del Pacífico. ¿Cómo fue la regulación en Chile? Acá vamos a sacar el tema de gobernanza y vamos a hablar entre 15 días con los secretarios técnicos de Brasil. ¿Qué nos va a ayudar a todo esto entender toda la que es la parte de estructura? Entonces, así es como pongo mi granito de arena en Open Finance. Muy interesante. Me dejé ir como gordita en tobogán. Muy bien, Bea, muchísimas gracias y vamos a platicar mucho de estos puntos en un momento. Antes me encanta también presentar a Eli. Eli, si nos quieres comentar un poquito de ti, qué estás haciendo también en este ecosistema del Open Finance. Claro que sí, Luis Fer, muchas gracias y antes que nada igual estoy súper encantada de estar aquí con ustedes. Pues yo soy Eli Moncada, yo estoy en Círculo de Crédito. Círculo de Crédito es una SIC. ¿Qué es una SIC? Es una sociedad de información crediticia, o sea, un buró de crédito, ¿no? Pero aquí en Círculo, pues somos más que un buró de crédito. La verdad es que siempre, desde que nació Círculo, se ha caracterizado por hacer cosas diferentes. Aquí, si bien siempre hemos llevado el reporte de crédito, que es la parte tradicional que ven las sociedades de información crediticia, aquí siempre hemos buscado dar más información, ¿no? Si bien el reporte de crédito te da información tradicional, los scores que tenemos te pueden decir incluso parte de información de gente que no tiene HIT, o sea, que no se encuentra en nuestra base de datos. Ahora estamos incursionando en la parte de data alternativa. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos buscando darle más información a nuestros clientes, que son las financieras y los bancos. Hoy, obviamente, pues el mundo está cambiando. Lo que están buscando es tener información en poco tiempo para dar un resultado, pues, rápido, ¿no? Al usuario final, que es el consumidor, para que pueda llevarse un crédito, un coche o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que está buscando Círculo. Nosotros lo que hacemos, yo estoy en la parte comercial, llevo financieras no bancarias y está bien interesante porque estamos viendo desde la financiera más tradicional, ¿no? Que hace todavía sus procesos en papel, hasta las fintech más revolucionadas. Entonces, está bien interesante el mercado que atendemos y ahorita vamos a platicar más cómo lo vemos. Yo puedo agregar un punto de algo que está súper padre. Sorry, me en todo. Lo que está muy padre de lo que tiene Círculo es que es una SIC. O sea, entender que es una SIC, claro, es una sociedad de información crediticia. Y ellos lo que hacen es regular y proteger todo el tema de los datos. Entonces, si nosotros como usuarios compartimos nuestra información a través de la SIC, eso lo que nos va a permitir es que se puedan minar mucho más nuestros datos y puedan llegar a un mayor conocimiento, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, yo siendo SyncFi, que soy un agregador de data, solamente soy un puente que le voy a entregar la información o a una financiera o a una SIC, pero yo no resguardo nada, yo no puedo hacer ninguna minería de datos. Entonces ahí es donde está, esa es como la receta secreta de la Coca-Cola, ¿ya saben? Sí. Y prometo que no le estoy pagando nada a Bea. Hay un chequecito por abajo. No, pero es una ventaja estratégica, por Totalmente. supuesto. Desde la sociedad de información puedes tratar la información de manera diferente y bueno, el acceso a través de convenios seguramente a varias fuentes de datos, cosas propias también, es una cuestión bien interesante. Desde que llegan las financieras con nosotros, de hecho, creo que es un valor agregado que damos. O sea, nosotros los llevamos paso a paso desde cómo tienen que manejar la información, ¿no? En el aviso de privacidad, etcétera, para que el usuario dé el consentimiento de toda la información que van a buscar. Creo que es algo bien importante, porque al final no es que de repente llega cualquier proveedor, ¿no? Y dice, tú búscalo, no pasa nada, ¿no? Es, claro, un valor agregado que al final somos regulados. Todo lo que hacemos, pues tenemos que cuidar no solo a Círculo, sino a las financieras o a los bancos. Entonces, claramente, pues es un tema importante que cuida Círculo de Crédito, no solo a la financiera, sino al consumidor final. No, y punto bien importante, cómo otorgas y cómo garantizas ese consentimiento, hasta dónde se puede, qué se puede y con qué términos, ¿no? Que seguramente vamos a platicar más de eso. Y bueno, pues a mi co-host de esta tarde también, a Sebas, que estuvo en el capítulo anterior, también experto en Open Finance. Platícanos un poquito, Sebas, nuevamente de ti. Fue el anterior que estaba, es mi tercera, ¿no? Que estoy aquí. El tercero es correcto, sí. Y ahora estamos grabando este cuarto. Ah, sí, bueno. Ya eres parte del activo fijo. Sí, entonces no hace falta introducción. No hace falta que me presente, pero soy Sebas Carlson, soy uno de los dos co-founders y CEO de Syntage, una plataforma de Open Finance especializado en negocios. Facilitamos el intercambio de datos privados, como pueden ser datos financieros, transaccionales, entre el usuario final y nuestro cliente, que suele ser una institución financiera. Y también facilitamos mucho acceso a esos datos públicos, que muchas veces tienen esa naturaleza semipública, ¿no? Que el acceso es muy, muy tedioso, a veces también muy costoso.
Trabajamos con instituciones financieras más que nada para facilitar el análisis de riesgo crediticio, pero también para facilitar otros accesos a productos financieros. Trabajamos con unos 300 instituciones hoy en día y hemos facilitado intercambio de datos de más de 250 negocios mexicanos. Muy interesante. Y todo esto que estamos platicando, todo esto sería Open Finance. Básicamente todo es Open Finance, sobre todo el intercambio de datos privados, ¿no? Como datos. Podemos incluir el acceso a datos públicos en el aspecto de Open Finance porque es como semi-abierto, ¿no? Esa figura y facilitamos. Pero sí, nosotros trabajamos bajo un modelo de Open Finance que es una infraestructura que facilita el intercambio digital de datos financieros en corto. Correcto. ¿En qué es diferente la data alternativa o cómo comprende la data alternativa el Open Finance? Yo no sé qué es data alternativa, pero él sí. la verdad que siempre me he perdido un poco en el término de data alternativa. ¿Qué no es? Platiquemos de data alternativa. ¿Les parece si los bajamos como en building blocks para que la audiencia lo entienda perfecto? Por favor. A ver, primero vamos a hablar de lo que es el Open Banking. El Open Banking es cuando nosotros conectamos un banco con otro y basa información de cuenta bancaria, pasa información de cierto tipo de productos financieros entre bancos. Cuando cuando salió la ley FinTech en el 2018, comprendía, está en el artículo 76, comprendía compartir información de Open Banking, ya lo bajan a 3 niveles de datos. Son datos abiertos, que son básicamente el que podamos hacer la geolocalización de los cajeros automáticos. Después vienen los datos agregados, que es la información, que es estadística. Después vienen los datos transaccionales, que esa es la carnita. Entonces, ¿qué es lo que queremos saber en los datos transaccionales? Es en qué gastamos, cómo lo gastamos y para qué lo gastamos. Entonces, el Open Banking, cuando se conceptualizó, más que nada estábamos hablando en ese momento solamente a nivel bancos. ¿Por qué ahora se elevó la conversación a Open Finance? Y en Open Finance ya vamos a aterrizar ahorita en lo que es la data financiera y la data no financiera que nos va a explicar Eli. Pero nada más para dar un poquito de contexto es para poder dimensionar mucho más. Pensemos como usuarios, promedio tenemos 2.5 cuentas bancarias, pero tenemos también que la tarjeta Amex o tenemos la tarjeta de servicios, ya puede ser Palacio, Liverpool o la de las aerolíneas, pero también tenemos seguros, pero también tenemos Afore, pero también tenemos inversiones. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una foto para poder tener toda la visión holística de en dónde estamos, cómo gastamos y cuáles son nuestras finanzas reales, pues sí necesitamos hablar de todos estos tipos de productos financieros. Por eso van a ver que la conversación ha cambiado un poco de Open Banking a Open Finance y después vamos a ir a Open Ecosystems, pero eso va a ser tema de otro capítulo. Buenísimo, ya nos lo prometiste. Data alternativa. Sí, a ver, les platico desde mi cancha, ¿no? Como SIC, obviamente les platicaba, nosotros lo dividimos en data tradicional, que para nosotros es el buró de crédito tradicional, ¿no? En donde está el historial crediticio, donde te platicamos cómo es el comportamiento de un usuario o de un cliente respecto a sus créditos. Está el score de crédito, en donde te damos un puntaje, obviamente de acuerdo, y que va ligado al buró de crédito. Eso, digamos que es la parte tradicional que se conocía en el mundo a las SICs. De hecho, luego hasta nos dicen que ya estamos pasados de moda, etcétera, porque solamente damos ese tipo de datos. Entonces, aquí en Círculo justo evolucionamos a dar otra, por eso le llamamos data alternativa a nosotros, ¿no? Porque no solamente nos quedamos con esa información, sino buscamos otras fuentes. Como bien decían Bea y Sebs, lo que estamos buscando son datos en donde podamos ver la manera en que consume el usuario, la manera en que está comportándose el usuario, por ejemplo, temas hasta incluso de cuánto gana, viendo el tema fuentes públicas, como mencionaba, ya sea IMSS, ISSSTE, etcétera, o temas gubernamentales, hasta temas de como mencionaba Bea, del Open Banking, temas transaccionales u otra fuente, nosotros le llamamos eso data alternativa, donde en lugar de pedirle al usuario, oye, tráeme estos documentos, vamos directo a la fuente y lo extraemos en cuestión de segundos y podemos darle a la financiera esa información. Que esa data alternativa es bien interesante para algo que platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que es esta inclusión financiera, este acceso. Bea, ahora nos comentabas mucho de los que tenemos 2.5 tarjetas, los que ya hacemos una transacción.
Y tú lo comentas también, Eli, ¿no? Ahí están los que tenemos un buró, los que tenemos información ya de consumo, pero toda la gente que no tiene una tarjeta, ¿cómo la calificamos para obtener un servicio financiero, verdad? ¿Quieren platicar un poquito de eso? A ver, yo tengo un ejemplo que siempre doy, que parezco disco rayado, pero me fascina. O sea, pensemos en la señora de las quesadillas que lleva puesta en la misma esquina 30 años. No tiene una cuenta bancaria y tampoco tiene un crédito, porque obviamente necesitas una cosa antes de la otra. Pero que sí tiene. Paga agua, luz, gas, teléfono y un celular. Al final, ¿qué es lo que tenemos de problema ahorita en México? Lo que se le llama la parte de la falta de la huella digital. La huella digital nos permite que a través de toda esta información logramos hacer un perfilamiento. Entonces, si al final es la primera vez que le voy a dar, no me acuerdo cómo le llaman el no-notch o no sé qué, ¿no? Cuando es la primera vez que tú pides un financiamiento o que tú vas a pedir un producto financiero, pues al final esto es como nos ayuda a poderle dar un poquito de entendimiento. ¿Cuál va a ser cuáles son sus gastos, cómo se está comportando? Y vamos a contrastarlo y vamos a llevarlo a otro lugar. Si tú fueras a pedir un crédito hipotecario, ¿qué pesaría más? ¿Cómo has pagado tu tarjeta de crédito o realmente si supieras cuánto es lo que estás pagando de renta? Claro. Porque al final vas a hacer un tema de una sustitución de gastos, ¿no? Tal vez ahorita lo tienes en un gasto corriente, llegas y lo pagas. Pero ¿qué pasa si lo tuvieras financiado? ¿Y qué pasa si eso lo pudieras llegar a reportar? Al final, todo este tema de lo que es la data alternativa nos ayuda a poder entender quiénes somos. Y esa es la parte también de la huella digital. Y pensemos, cuando nosotros estamos hablando de poderle poner una estructura a las finanzas abiertas, pues imagínense quiénes nos conocen más que en los bancos. A ver, quien más nos conoce son nuestros bancos. Pero el siguiente que más nos conoce, Amazon, Google, Facebook, Apple, la GAFA. Entonces, si nosotros no establecemos bien deliveries, etcétera, ¿no? Sí. Todos donde estás consumiendo los big techs. Entonces, si nosotros no ponemos las bases claras, pues al final, imaginen cómo podríamos, o sea, se puede potenciar una solución padrísimo hacia la buena o hacia la mala. Entonces, por eso es tan importante todos los diferentes componentes que tenemos que bajar en la parte de la estructura, desde el tema de vamos a conceptualizar qué son los productos, qué es lo que vamos a compartir y para qué lo vamos a compartir. Parte de o sea, y de seguro se van a preguntar, oye, ¿qué onda con la regulación? ¿Qué onda con la política pública? ¿Por qué salió la ley FinTech en el 2018? Estamos en el 2024 y todavía no sale, pero bueno, no funciona. Ahí no vamos a adentrar porque ha sido un tema. No es capítulo de hoy, lo platicaremos. Pero lo parte importante es que ahorita, cuando estamos hablando de un redimensionamiento, de antes hablamos de un tema de Open Banking y ahora hablamos de un tema de Open Finance, pensemos que antes no teníamos toda esta información conceptualizada. Y ahora sí vamos a tener como usuario, y que hace rato dijeron la palabra mágica llamada consentimiento, es si tú vas a pedir un crédito hipotecario, tú como usuario, a un banco, ¿cómo tiene que ser el estándar de esa información? Esa información viaja a través del API. Un API es un puente que conecta una fuente de datos, o sea, que puede estar en un banco, con otra fuente de datos. Entonces, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo? Identificar y estandarizar. Literal, piensen que es una matriz muy larga, que va basada en casos de uso, de decir, si yo, Beatriz, llego y pido una información a mi banco de cabecera para podérsela pasar a otro banco para que me dé ese producto, va a quedar súper claro y súper estandarizado. ¿Qué información va a viajar a través de ese puente? ¿Qué información va a viajar? No como cuando pedimos ¿cómo se llama? Vas a rentar una casa que mandamos así a la llana. Mandamos 6 estados de cuenta completos, comprobante de domicilio, copia de identificación y nadie nos dice a quién se lo van a compartir, se lo damos al vendedor, se lo mandamos a quien quiera con todo y referencias. Claro. ¿Y dónde está, no? O sea, hay veces que pasas a una sucursal o a algún lado y en el escritorio hay documentos, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí empieza el tema. El intercambio de datos siempre ha habido, ¿no? Claro. Es obvio para la industria financiera, que es una industria de información, siempre ha sido clave, ¿no? Pero lo que permite entonces no solo el intercambio de datos alternativos, sino todo tipo de datos. Correcto. Realmente es esa infraestructura que permite ese intercambio digital de los datos, ¿no? Eso es el tema de open data en general. Y con esa seguridad de que ya no hay un tercero de por medio, ¿no? Sino claro. que es directamente la financiera con el consumidor, entregando la información totalmente directa, sin este intermediario, ¿no? Bueno, normalmente hay un intermediario que provee la tubería, que provee los servidores, ¿no? Siempre hay, claro. ¿no? Pero lo importante es la definición ahí de la tubería cerrada, ¿no? entre el fuente de datos y
y el destinatario. Porque hablando de riesgo, entonces dirían que el riesgo es el mismo que siempre había existido, ¿no? Yo creo que el riesgo con Open Finance es mucho menor Correcto. que el intercambio completamente desestructurado de datos, ¿no? Si pensamos en cuando solicitar un crédito, la posibilidad de mandar datos o mandar estados financieros por WhatsApp o email, si está bien, Claro. o impreso, donde quizás vas a un lugar para imprimir esos datos, se van divulgando por todas partes, ¿no? Entonces justo es este tema de seguridad es muy importante y muchas veces un tema muy, muy mal entendido, donde se ven como algo muy arriesgado simplemente porque es un intercambio digital de datos. Pero es un intercambio mucho más controlado que el intercambio tradicional. Y que existía, entonces. Además, Exacto. ¿no? Y sí es cierto, cuántas financieras y demás, WhatsApp, y te mando los estados de cuenta al vendedor, ni siquiera a la financiera directamente, Ajá. riesgos de robo de identidad, porque están por ahí las identificaciones circulando y demás, ¿no? Totalmente. Y era lo que les decía, los ves en los escritorios, ¿no? Y no sabes dónde quedan al final los documentos. Ah. Y todo esto, ¿quién está más interesado? ¿Es un interés público? ¿Es un interés privado? ¿Es un interés del banco, de las entidades financieras? ¿Es un interés del usuario? ¿Cómo nos dividiríamos las opiniones aquí? Para mí, o sea, yo creo que, y como está cambiando el mundo, o sea, yo creo que el consumidor es el más interesado, ¿no? O sea, nos ha pasado con los delivery, por ejemplo. No sé si les ha tocado, pero hoy cuando pides un auto y pasan 5 minutos, o sea, ya es tarde, ¿no? Y ya estás buscando otras opciones. O sea, lo mismo está pasando con los créditos. O sea, ha venido a revolucionar la industria y obviamente te estás, pues, yendo por el que mejor condiciones te da, por el que te está dando algo que estás necesitando y el que te está dando soluciones más rápido. Sí. Sí, en un proceso en el que te dicen para un crédito, voy tantito a empresa, ¿no? Porque todo es para persona y para empresa seguramente, ¿no? Y ahora podemos hablar de eso, pero si te dicen, mándame tus estados de cuenta, mándame tu acta constitutiva, mándame tal, uno tiene que estar mandando un montón de papeles y además van a pasar un escrutinio después y no significa siquiera que son papeles reales, ¿no? Podrían estar manipulados. Exacto. Entonces uno diría, en lugar de que me pidas un checklist de tantas cosas, pídeme mi RFC, te doy acceso a mi e-firma y con esto descárgate toda la información y ya me conoces. Correcto. O sea, y pensando así, creo que las financieras y los bancos pues deberían estar buscando este tipo de fuentes justo para satisfacer las necesidades de los consumidores hoy en día, ¿no? Que estamos buscando cosas rápidas, seguras y pues confiables. Sí, es un mercado que tradicionalmente ha tenido mucho fallo, ¿no? Como en el término económico, fallo de mercado. Uh-huh. Y este tipo de infraestructura, evidentemente, como cualquier infraestructura o mejora de cualquier infraestructura, va creando eficiencias en el mercado. Típicos fallos de mercado es fraude, ya que lo hemos mencionado, la falta de información directa, como para el acceso de crédito, por ejemplo, es el principal fallo de mercado. Y hay muchos más ineficiencias que supuestamente podemos resolver con este tipo de sistema de intercambio de datos. Apertura, ¿no? Transparencia. Claro. Y yo le agregaría, como que tomando un poquito estos puntos, yo le agregaría que el usuario, ¿y por qué? Porque destapa la competencia. O sea, y al final ahí sí metería un poco el interés público, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que estamos buscando con todo esto? Pues crear mejores productos y soluciones hiperpersonalizados. Ahorita tenemos una poca claridad o una poca transparencia en cuanto al final de decir, oye, no sé si ustedes, Eli, ¿no? Entonces de repente te llegan, o sea, ofertas de, oye, para el Día del Padre, para un torneo de golf, sorry, Maison, o sea, yo ni juego golf, ni soy hombre, ni nada. Entonces al final, ¿qué pasa? Están aventando ofertas al aire sin entender realmente quién eres, ¿no? ¿Y qué pasa si tú dices, oye, este es mi perfil? Esto es mi data transaccional. Entonces yo estoy gastando en A, B, C, D. ¿Por qué no mejor ofrecerle productos a lo que yo estoy gastando, de a lo que a mí me interesa? Si a mí me interesa ahorita estoy en un punto de un ahorro para comprarme una casa, pues me interesarían productos de ahorro para una casa o me interesaría un producto hipotecario. Si yo ahorita lo que estoy buscando es viajar, pues me interesarían productos o una tarjeta que tal vez me dé un cashback por lo tipo de viajes o que tenga una alianza con tema de aerolíneas, etcétera, ¿no? Pero todo esto, a mí lo que me fascina y que destapa, más allá del tema transaccional, es todo el marketing digital que se puede hacer a partir del tema transaccional. Correcto.
pero facilitando a que voy a desafiar un poco ese. Obvio, tú desafíame. Es que estaba álgida esta conversación antes de salir al aire, ¿eh? Sí, creen que ya nos apaciguamos. Que el ecosistema está... Es que, a ver, un ejemplo. A mí me marcan siempre con ofertas de tarjeta de crédito. No me interesa ninguna tarjeta de crédito. No sé cuántas veces he dicho que no me interesa una tarjeta de crédito. Si no están preparados para tomar un mensaje tan sencillo, realmente el ecosistema va a estar preparado a hacer ofertas hiperpersonalizadas cuando se complica todo el ecosistema y todo el ecosistema de datos. Pero el mar de datos. Sí, pero el punto es no que te marquen, sino que realmente es tú con tu consentimiento, así como tú vas y buscas, por ejemplo, una página para ver diferentes tipos de casas, que quieres comprar una casa, ahí es donde debería estar el producto financiero, temas de finanzas embebidas, no que te estén atosigando, te quiero vender un producto como y todo marketing, eso, ¿no? ¿no? El canal de marketing tampoco es tan interesante. A mí me llegan muchísimas ofertas de productos que no me interesa para absolutamente nada, a pesar de que yo llevo explícitamente diciendo que no me interesa. Pero, por ejemplo, si estás consumiendo algo, ¿no? Durante un mes o durante 6 meses, que saben, por ejemplo, pensemos que te gusta el hiking, ¿no? Y estás pagando en cierta tienda habitualmente, estás comprando cosas para ir a la montaña, etcétera, y de repente te llega una promo de una casa de campaña, por decir algo. O sea, a lo mejor ya eres más susceptible de ir a esa promoción, ¿no? Porque están viendo tus hábitos. Sí. Entonces, creo que es un poquito lo que hace el Open Finance, ¿no? Entender al usuario, entender su comportamiento, entender sus hábitos y decirle a la financiera, oye, vete por este camino porque es mucho más fácil. Por un lado, pero creo que lo más importante es que estás empoderando al usuario de que me encanta esa palabra, ¿no? De empoderar, que está aparte como de moda con mujeres, etcétera, pero en general estás empoderando al usuario de, a ver, yo quiero esto, o sea, no vengas y me digas, quieres una tarjeta, bla, 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 porque no me interesa, pero si te conocen y si saben qué es lo que necesitas, sí. Creo que es algo bien importante donde necesitan evolucionar las financieras. Sí, estoy de acuerdo. No, y cuando dices, Eli, empoderar al usuario me fascina, porque es empoderarlo a ser un usuario mucho más inteligente, ¿no? Ahorita estamos hablando de productos de consumo, pero pensemos en un ahorro conductual, pensemos en un tema de inversiones, ¿no? Porque obviamente lo primero que pensamos es, me tararean queriéndome vender todo. No. Si nosotros ocupáramos esa misma fuerza para que entonces pudiéramos generar y hacer un poco más de patrimonio, estaría increíble, ¿no? O sea, en México tenemos el problema que tenemos el mismo índice de bancarización casi los últimos 10 años y no se ha modificado tanto. Sí. ¿Qué pasaría si cuando estamos hablando de un problema de que nos hace falta penetración en productos financieros y más competencia, más variedad, que quién gana? Porque al final son productos con un valor agregado, el que termina ganando es el usuario. Entonces, ¿cómo se utiliza el Open Finance? Pues tienes la parte de la data, pero también tienes la eficiencia de los procesos. Entonces, si nosotros logramos mezclar toda esa parte de automatización para que entonces ya no es que te llegue la quincena y nos pongamos creativos de ya se me antojó comprarme X o Y, sino que de forma automatizada nos ayude a cumplir nuestras metas financieras. Y creo que es algo que se ha visto en movimiento, que se ha platicado mucho, que se están haciendo los bancos, es buscar la salud holística de los mexicanos, ¿no? Y yo creo que también esa es la parte cuando me nos preguntabas, ¿es un interés de política pública, es un interés público-privado? Pues ahí es donde yo creo que entran los dos, porque al final que alguien esté excluido del sistema financiero, de facto está excluido de la economía y de facto está excluido del PIB. Entonces, todo eso nos ayuda a poder romper ciclos que se exacerban de generación en generación y los podemos empujar hacia adelante. Sí, y perdón, nada más complementando este empoderamiento del usuario, no solamente con créditos, pero también cuántas apps tenemos en el celular, ¿no? Imagínate que con una app puedas controlar todas tus finanzas, ¿no? Puedas ver todo lo que tienes en 5 o 6 bancos o en 5 o 6 financieras y de ahí puedas también hacer pagos y de ahí puedas mover todo. O sea, creo que también es facilitarle la vida, no solo empoderar, sino facilitarle la vida al usuario. Hacia allá está yendo el Open Finance, o sea, allá es donde quiere llegar el Open Finance. Sí, yo veo mucho el Open Finance en el día a día en decisiones de otorgar, ¿no? En conocer para dar una línea, para abrir una cuenta, para un onboarding. Coincido un poco con Sebas en el temor
a estos datos para ofrecer, ¿no? Porque, y coincido tal cual, si cada servicio que contratas es una ventana para que te llamen para venderte otros 10 que no te interesan, ¿no? Entonces, si hablamos de proactivamente abrir una ventana con todos tus datos para que te ofrezcan, creo que hay una responsabilidad bien interesante de los que están del otro lado y que van a tener acceso a esta información para poder hacer una lista de checks de decir, sí me interesa este tipo de ofertas y este otro no. Y luego hay otro grupo de oferta de valor que es esto que hablas de las apps, ¿no? De en el día a día, que no tiene que ver con otorgar o ofrecer, cómo se mezcla en nuestro actuar diario, ¿no? Que eso también está bien interesante. ¿Cómo se vería el entorno ideal de un usuario en este momento del Open Finance en México? ¿Qué tendría que pasar? A ver, yo me bajaría como en tema de building blocks. Uno es la parte del directorio y entender que no te pueden llover. O sea, no es de que tú digas, comparto mis credenciales y me van a llover ofertas, ¿no? Aquí imagínense que como tú te metes a tus suscripciones de Apple, ¿ok? Y de repente dices, ya tengo on-off la de HBO, on-off la de Netflix y así. Aquí sería lo mismo. Oye, me interesa un crédito hipotecario, voy a darle mi consentimiento al banco de enfrente. Entonces se lo doy. Me gustó la oferta, lo tomo. No me gustó, lo retiro. Entonces al final tiene que ser tan sencillo como esto y tan protegido como esto. No es de que China libre y aquí todo el mundo te venga a ofrecer, ¿no? Como usuario, ¿qué ganas? Control sobre tu información a través de tu consentimiento. Todo en un solo lugar. Me fascina cómo lo pusiste también, Eli, Luis Fer, donde dices, a ver, podemos tener unas plataformas mucho más fuertes, mucho más potentes, donde te permita hacer toda tu agregación de cuentas, donde te permita hacer tu análisis y donde te pueda llegar a permitir contratar. El tema de la libertad y la autonomía, y justo lo estamos hablando, que cuando estábamos pensando de hace unos años, cuando tú querías pedir un financiamiento en una institución financiera, te pedían un tema de principio de reciprocidad. Eso significa, oye, tienes todo en el banco de enfrente, yo te voy a dar un crédito a mejor tasa, más accesible, pero cámbiame todas tus cuentas. Y ahora la parte importante es decir, si tú tienes a tu banco de cabecera y además quieres contratar otros productos y servicios de un tercero, pues lo puedes llegar a contratar porque estás portando tu información, estás portando tu huella como si fuera tu credencial, tu puerta de entrada. El tema de la simplicidad y conveniencia, que es a partir de 2 clics puedes contratarlo todo. Y todo basado en seguridad. Muy interesante. ¿Ven algo adicional en este ecosistema que podríamos complementar? A ver, sí, hay muchísimo. Sí. Pero a mí me gusta esta idea de la transparencia, ¿no? Si dejamos al usuario, ahora, estoy aquí más que nada para desafiar un poco las ideas. Si dejamos al usuario decidir qué comparte, no va a ser una visión idealizado de cada usuario. Yo siempre pienso en la inclusión financiera, se habla mucho de la inclusión financiera y gran parte de la población, no solo en México, en el mundo, está excluida. Pero tiene que haber un tipo natural de la inclusión financiera. La inclusión financiera probablemente no debería ser 100% porque hay mal comportamiento. Entonces, si las instituciones financieras solo reciben la información positiva, la que se ve bien de parte de los usuarios, entonces corre un riesgo de que el fallo de mercado incrementa y que haya más fraude y más cambio más riesgo de crédito, por ejemplo, por información parcial. Si dejamos demasiado libertad al usuario, básicamente corremos el riesgo de que se proyectará el usuario y se aprende en cómo comportarse en un cierto entorno para así para así crear más fallo del mercado. Ya pasa hoy, ¿no? Si tú me dices, dame tus estados de cuenta, te mando los estados de cuenta que me interesa mandarte. Exacto. Si tengo una tarjeta de crédito que no quiero que sepas, no te la paso, ¿no? Del mundo de pymes es uno de los problemas principales, que se esconden, se concentra mal comportamiento por un lado, buen comportamiento por otro, y solo proyectamos el bueno hacia los bancos, se accede a crédito que no se debería acceder si hubiera la transparencia absoluta. Ahí las SICs, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, ahí, en este ejemplo que estás poniendo, el usuario está entregando ya sea un PDF, etcétera, que puede estar alterado, por ejemplo. Perfectamente, sí. ¿No? O solo uno de los dos PDFs. Correcto. Sí. O sea, con Open Banking lo que haces es ir directo a la fuente, sacas la información y entonces ya sabes por lo menos que no está alterado porque fuiste directo a la fuente. Creo que otra cosa, entiendo que el usuario te va a dar información sí o sí de lo que quiera, pero depende de la financiera. Obviamente, si tú estás viendo que hay
traspasos entre cuentas, pues le vas a decir, oye, si pasaste a otro banco, pues mándame la información del otro banco, ¿no? O sea, también es dependiendo de la financiera. Pero también esto los hace más rápido, porque si lo haces manualmente, pues obviamente tienes a alguien revisando todos esos movimientos de traspasos y te tardas mucho más en darle respuesta. Lo que hacemos, por ejemplo, en Círculo es darte un resumen y te decimos ingresos, egresos y te lo damos personalizado. A ver, de egresos fue por estos conceptos, de ingresos por estos conceptos e incluso vienen traspasos entre cuentas, ¿no? O sea, en 5 segundos tienes este modelo. Entonces, creo que entiendo el punto, pero creo que puedes tener información precisa más rápido y puedes actuar de, oye, vi esto, dame más información antes de dar un crédito, ¿no? Bea, creo que quería complementar o quería... No, yo creo que ahí yo me quedo. Qué raro, segura. Por favor, tienes algo que decir. Siempre hay algo que decir. Yo creo que otra parte, y siempre sacándolo del tema, salgámonos un poquito más del cómo se llama el usuario, vámonos al tema de las financieras. Una parte que no hemos hablado es la parte de la administración de la cartera. O sea, una cosa cuando tú ya diste el crédito y hemos visto que, a ver, que ha pasado, hasta ahorita estamos viviendo una escasez que pasó en las instituciones financieras no bancarias por malos manejos de cierto tipo de instituciones que han tronado, y no voy a sacar nombres aquí, no voy a echarle limón a la herida. Pero ¿qué hubiera pasado si además de utilizar el Open Finance para poder dar un tema de un producto, también lo hacíamos para monitoreo de cartera? O imagínense sacar un Revenue Based Financing. O sea, nosotros casi siempre decimos contrafactoraje, pero un factoraje, pero claro, tráeme las cuentas AAA, no conozco a este. Y entonces de repente llega una empresa y te dice, a ver, tú necesitas tener mínimo 3 años de operación con ingresos, que no tengas nada de pérdidas fiscales, etcétera, ¿no? Sí, ¿qué pasa si de ahí empezamos a destapar no los típicos productos, si nos vamos a más? Y si nosotros nos vamos un poquito hacia atrás siguiendo esa línea, también sería interesante cuando estamos haciendo una administración de cartera, pensar quién es el fondeador y que el fondeador pueda saber exactamente a quién le estás prestando. Eso también nos ayudaría muchísimo en un tema de baja de tasas. Entonces, pongo ahí también mi pezuñita para el siguiente capítulo. Sí, sí hacía falta comentar eso. Y además aquí hay algo que se puede complementar, que es todo el poder de cómputo para relacionar los datos, ¿no? Y ahí están haciendo algo interesante también en Cintage, ¿no? Porque tienes tanta información, lo decía ahora Eli, hacia dónde están yendo tus egresos, de dónde vienen tus ingresos, cómo los correlacionas. Eso ya con un poco de poder de cómputo, inteligencia artificial, si queremos, tiene un valor importantísimo para las entidades financieras, ¿no? Sí, sin duda. Y vuelvo un poco a mi primer punto ahí, de que me siguen marcando sobre tarjetas de crédito, a pesar de que no me interesan tarjetas de crédito. Hay algo en mi comportamiento que... Es una queja pública, ¿eh? Pero hay algo en mi comportamiento, evidentemente, que dice que me interesaría una tarjeta de crédito. Claro. Hay algo. Que eres un buen usuario y que... Hay algo que yo estoy señalando porque me está marcando muchas veces al día, y no solo me marca, también por otros canales, ¿no? Claro. Pero no se están fijando en lo principal, que yo estoy diciendo que yo no quiero una tarjeta de crédito. Lo estoy dejando súper claro por cada llamada y cada vez que me acerca a ese tipo de marketing, lo estoy dejando muy claro. Es que se está corriendo análisis sobre datos que no son los datos principales. No están no son conclusivos, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los riesgos que nosotros vemos y uno de los mercados principales que nosotros hemos descubierto durante los últimos 4 años no es solo la provisión de datos per se, también es la creación de indicadores de desempeño o cualquier tipo de indicador mediante esos datos. Gran parte del ecosistema no está listo para consumir esas cantidades ilimitadas de datos, ¿no? Yo voy a atreverme a dar una conclusión inicial y ahora ustedes me ayudan, porque la verdad es que pensamos que nos iba a alcanzar un capítulo de 30 minutos para hablar de Open Finance y apenas me alcanzó para tomar notas de lo que queremos platicar. Y yo creo que va a ser otro episodio. Pero la realidad es ya que... Ya te comprometimos aquí en público, Fer. Está hecho. Bueno, vamos a hablar también de casos de uso. Sí, por favor, pero me resuena mucho lo que dice Sebas, particularmente sumado a lo que nos han estado diciendo en estos 30 minutos. Tienes toda la información que debería de estar siendo utilizada para lo más importante, que es entender y escuchar al usuario. Exacto. Y si no escuchas al usuario y solamente partes de la información, no estás cerrando un ciclo de valor de este tipo de datos, ¿no? Exacto. Entonces, todo el Open Finance, todo el acceso a todos los datos que podemos tener, que va a ir creciendo en los próximos meses, ahorita en sus conclusiones nos lo podrán decir, pero todos esos datos, si no se utilizan y se redondean con una
impresión del usuario directa de decir, todo esto lo quiero para esto, que algo decía Bea al respecto también, se vuelven datos inútiles que solamente van a sumar a que haya más invasión de privacidad probablemente y más ofertas que no generan valor para el usuario, ¿no? Pero creo que en la medida en la cual se sume a la persona como el centro de este Open Finance es donde se desata todo el valor para la industria. Pero bueno, estamos por cerrar y me encantaría escuchar sus conclusiones. Si me permiten, vamos al revés que como empezamos. Sebas. Sí, voy a construir un poco lo que acabas de decir, porque es una idea que me ha surgido también durante la conversación. A ver, sí estamos enfrentando un mercado donde el acceso de datos, bueno, un ecosistema donde sí valoramos mucho el acceso de datos, ¿no? Queremos proveer más datos para que se pueda sacar mejores conclusiones sobre todo tipo de jugadores del mercado, pero ahora viéndolo un poco del lado del consumidor, queremos más datos del consumidor para entenderle mejor. Un problema que la economía actual se está enfrentando es que hay demasiados datos. ¿No? Hay demasiados datos y muchas veces no son conclusivos, ¿no? Hay muchos datos de un aspecto de la persona o del consumidor que no necesariamente son los que se requiere para tomar mejores decisiones. Entonces, no solo es una cuestión de proveer más datos, es una cuestión de proveer mucho mejores datos. De acuerdo, completamente. Sí, yo creo que sumando a lo que mencionan, es un modelo perfectible, ¿no? Y aunque bien mencionaba Bea, esto inició desde el 2018, creo que estamos muy jóvenes en México en el tema de Open Finance. Hay que aprender mucho, pero sobre todo hay que implementarlo. O sea, creo que falta mucho todavía por hacer en el tema desde las financieras. Evidentemente, ¿no? Es muy, muy fácil poner ejemplos y decir de manera práctica cómo podría usarse, pero hay que usarlo para que pueda manejar y para que lo puedan ver ya directo y que no le sigan marcando assets, ¿no? Eso es lo más importante de la sesión, sin duda. Sin duda. Dejen de marcarme, por favor. Y creo que todos jugamos, ¿no? Desde papel de proveedores, un papel súper importante, no solamente las financieras, sino como proveedores de estos datos, jugamos un papel bien importante para esto. Y me encantaría pues seguir platicando de esto en otro momento porque hay muchísimo más que decirlo. Sin duda, Eli, gracias. Bea. Y yo cerraría diciendo que finalmente el Open Finance no son productos. O sea, el Open Finance es el habilitador. Pensemos que el Open Finance son esas grandes carreteras que vamos a hacer para poder construir un puente entre las diferentes instituciones, entre un sistema financiero hiperfragmentado. Y al final, ¿cuál es el vehículo? Esa data. ¿Y quién tiene las llaves de ese coche? El usuario. Entonces, si lo vamos bajando en principios y vamos entendiendo cuáles son los diferentes conceptos que se requieren, eso es lo que nos va a llevar a poder construir una buena política pública, una buena regulación, una buena estructura para que México pueda tener el mejor Open Finance de la región. Gracias, Bea. Pues gracias a todos y gracias por habernos escuchado en este capítulo. Vamos a tener por lo menos un capítulo más hablando de Open Finance. Por lo menos, póngale nota, Gracias. Y llegamos al punto número 2. Y píquenle a la campanita para que nos vuelvan a invitar. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias.